El convento de San Arcadio, después de la muerte del abad, se convirtió en un lugar sombrío. Las campanas dejaron de sonar, los rezos se volvieron más susurrantes, como si hasta las oraciones temieran ser escuchadas por lo que habitaba entre sus muros. Nadie nombraba a Isabel en voz alta. Los frailes la llamaban la niña del eco, porque a veces, cuando uno pasaba por su celda, escuchaba su propio nombre susurrado desde dentro, aunque ella no lo hubiera dicho nunca. Durante meses, intentaron silenciarla. Le prohibieron hablar, la vigilaban día y noche. Pero ella no necesitaba palabras para causar temor. En sueños, los monjes comenzaban a tener visiones, ruinas bañadas en sangre, rostros sin ojos, y una figura luminosa que les hablaba con la voz de Isabel. Varios abandonaron el convento, otros cayeron enfermos. Uno se lanzó desde la torre del campanario gritando que los ángeles se alimentan de culpa. Ante la creciente presión, el obispo de Toledo tomó una decisión: Isabel sería llevada a juicio por herejía. El 12 de octubre de 1473, en la catedral, se reunieron teólogos, inquisidores, nobles y curiosos. El lugar se llenó de murmullos y temor. ¿Cómo juzgar a una niña que nunca había tocado un libro, pero recitaba evangelios perdidos? ¿Qué sanaba sin tocar? ¿Qué hablaba sin abrir los labios? Isabel fue traída encadenada. A pesar de sus 12 años, caminaba con una dignidad que desconcertó a todos. Llevaba un vestido de lino blanco, y sus ojos seguían siendo de ese blanco profundo, como leche derramada en mármol. El silencio cayó cuando subió al estrado. El inquisidor principal, Fray Alonso de Zamora, se aclaró la garganta y comenzó: Isabel de Toledo, se te acusa de herejía, brujería y comunicación con entidades no humanas. ¿Tienes algo que declarar? Isabel lo miró largo rato. Luego respondió: No soy yo la que habla. Yo solo escucho. ¿A quién escuchas? A los que vinieron antes del nombre. A los que aún cantan cuando dormimos. El público murmuró. Fray Alonso golpeó la mesa con fuerza. ¿Te refieres a demonios? No. Ellos no son demonios. Son luz que no fue entendida. Vosotros teméis lo que no podéis controlar. Pero ellos me aman. Un teólogo se levantó, visiblemente alterado. ¿Cómo puedes hablar de amor cuando has sembrado el miedo en este santo lugar? Isabel bajó la vista. El miedo no lo siembro yo. Nace en vosotros. Yo solo soy el espejo. Las palabras de la niña desconcertaban a todos. No había odio en su voz. Tampoco arrogancia. Solo una certeza que dolía más que la duda. Fray Alonso ordenó que se presentaran las pruebas. Se leyeron testimonios de monjes, vecinos, mujeres curadas por ella, y un hombre ciego que afirmaba haber visto una figura con alas ardiendo sobre la niña mientras dormía. Alguien dijo que sus susurros hacían que el fuego no quemara. Otro, que cuando ella hablaba, las piedras temblaban. Entonces, algo ocurrió. Una paloma blanca entró por una de las altas ventanas de la catedral y se posó sobre el estrado. Todos quedaron en silencio. Isabel extendió la mano, y la paloma, sin miedo, caminó hasta su dedo. La niña la miró con ternura. Este es el signo que esperaban, dijo con voz firme. Pero no es para ustedes. Es para mí. La paloma echó a volar y se perdió entre los vitrales. El juicio se suspendió por ese día. Fray Alonso se encerró a orar. Algunos decían que había empezado a escuchar una voz femenina en sus sueños que le hablaba en lenguas antiguas. Otros aseguraban que esa misma noche, el crucifijo de su celda lloró sangre. 3 días después, se reanudó el juicio. Esta vez, Isabel fue llevada encapuchada. Querían impedir que su mirada desestabilizara a los asistentes. Pero al quitarle la capucha, se descubrió que tenía el rostro cubierto de marcas, símbolos desconocidos, dibujados en su piel con algo que parecía ceniza. Nadie supo quién lo había hecho. ¿Quién te marcó?, preguntó Fray Alonso. Ellos. Para que no me olviden. ¿Quiénes son ellos? Los que esperan. El juicio se volvió más tenso.
Los inquisidores comenzaron a debatir si era realmente una hereje o una santa incomprendida. Un sector del clero comenzó a llamarla la niña del mensaje oculto, mientras que otros insistían en que debía ser quemada para purificar su alma. Esa noche, un viejo escribano, curioso por sus palabras, fue hasta la celda de Isabel. Llevaba consigo antiguos textos prohibidos, buscando respuestas. Le preguntó en voz baja: ¿de verdad hablas con ángeles? Isabel le sonrió. No como ustedes creen. Ellos no tienen alas. No cantan. Solo susurran. ¿Y qué te dicen? Que el mundo está mal tejido. Que algo se rompió, y yo soy el hilo que recuerda cómo era antes. ¿Qué debes hacer? Decir lo que nadie quiere oír. Mostrar lo que todos olvidaron. El escribano se alejó temblando. Al amanecer, el veredicto fue anunciado: Isabel sería trasladada a un monasterio remoto en las montañas de Ávila, donde viviría en clausura perpetua, sin contacto con el exterior. No sería ejecutada, ni declarada santa. Sería silenciada. Cuando le comunicaron la decisión, Isabel solo dijo: no importa. Ellos me seguirán donde vaya. Y así, en una carreta cubierta, escoltada por soldados y frailes, partió hacia su encierro final. Pero los rumores no murieron. Las canciones sobre la niña que hablaba con seres invisibles comenzaron a circular por toda Castilla. Algunos decían que su voz aún se escuchaba en los sueños. Otros, que no estaba encerrada, sino esperando. Esperando que el mundo finalmente escuchara los susurros. Toledo, año del Señor 1472. Nadie recuerda el nombre del padre de Isabel. Su madre, Teresa, decía que había sido un viajero del norte, de ojos tan claros como el hielo y palabras que no parecían de este mundo. Lo único que todos sabían era que Isabel nació en una noche extraña, cuando el río Tajo se detuvo por un instante y las campanas del convento repicaron solas, sin manos que las tocaran. Desde el primer día, Isabel fue distinta. No lloró al nacer, no abrió los ojos hasta pasadas 3 lunas. Y cuando lo hizo, su madre dejó caer el cuenco de agua que sostenía. Aquellos ojos eran de un blanco lechoso, sin pupilas, como si el cielo la hubiera mirado demasiado de cerca. Algunos pensaron que era ciega. Pero pronto quedó claro que no necesitaba ver con los ojos. A los 5 años, Isabel hablaba latín con fluidez, aunque nadie se lo había enseñado. Se sentaba en la plaza de San Miguel y recitaba pasajes de libros que jamás había leído. A veces, su voz cambiaba de tono, como si hablara a través de ella algo que no era humano. Los ancianos murmuraban que tenía el oído del cielo y que sus palabras no eran para este mundo. Una noche, su madre la encontró de pie frente a la ventana, murmurando en un idioma desconocido, con las manos extendidas hacia la luna. Cuando le preguntó qué hacía, la niña respondió con serenidad: estoy escuchando. Ellos vienen con la luz. Teresa quiso llevarla a los curas, pero temía que se la quitaran. La escondió, la protegió como pudo. Sin embargo, la voz de Isabel comenzó a atraer a otros. Una anciana que sufría de dolores en las piernas fue curada solo con que la niña le tomara la mano. Un niño mudo comenzó a hablar después de que Isabel le cantara una canción que nadie conocía. Pronto, peregrinos humildes y señoras nobles empezaron a aparecer en su puerta. Una tarde, un fraile del convento de San Arcadio llegó acompañado por 2 escribanos. Observó a Isabel mientras ella jugaba con piedras en el suelo. No dijo palabra hasta que ella levantó la cabeza y le habló directamente, sin que nadie le hubiera dicho su nombre. Fray Esteban, ¿por qué traes miedo escondido en tus zapatos? El fraile palideció. ¿Cómo sabes mi nombre? Los que me hablan me lo dijeron, respondió con voz tranquila. También dijeron que vienes a encerrarme. El fraile se persignó, confundido entre el temor y la fascinación. Aquella niña no era como las demás. No olía a azufre, no gritaba como los poseídos. Su presencia era suave, casi reconfortante, pero al mismo tiempo inquietante, como si llevara siglos dentro de un cuerpo tan pequeño. Esa noche, Fray Esteban escribió un informe al obispo de Toledo.
Describió a Isabel como una criatura tocada por lo divino, o quizás por algo anterior al divino, y recomendó llevarla al convento para su observación y resguardo. Teresa se negó. Pero al amanecer siguiente, la puerta de su casa fue derribada. Hombres vestidos de negro, con cruces en el cuello y miedo en la mirada, se llevaron a la niña sin una palabra de consuelo. Isabel no gritó. Solo le susurró a su madre mientras se alejaban. No llores, madre. Ellos no entienden los susurros. Pero yo los recordaré todos. Desde ese día, comenzó el silencio en la casa de Teresa. Nadie volvió a verla hablar. Algunos dicen que perdió la razón. Otros, que su alma fue arrancada junto a su hija. Lo único cierto es que, desde que Isabel fue llevada al convento, las noches en Toledo se hicieron más frías, y el aire parecía susurrar palabras que nadie comprendía. Isabel fue encerrada en una celda de piedra, con una pequeña cruz de madera colgada en la pared. Le daban pan seco y agua. 3 veces al día, un fraile venía a escucharla y tomar nota de lo que decía. Pero ella solo hablaba cuando quería, y no siempre con palabras comprensibles. A veces reía sola, otras lloraba sin lágrimas. Decía cosas como: la luz no viene de arriba, sino de adentro. Los ángeles no tienen alas, tienen hambre. El tiempo es un círculo que ya se rompió. Un día, al amanecer, un cuervo apareció en el alféizar de su celda. Tenía una cinta roja atada a la pata. Isabel lo miró y dijo: ya están aquí. La rueda ha comenzado a girar. Nadie entendió a qué se refería. Pero esa misma tarde, el campanario del convento se derrumbó sin causa aparente, aplastando al abad. El fraile que registraba las visiones de Isabel huyó esa misma noche, diciendo que ella hablaba en sueños con voces que venían de antes del Edén. Aún así, no la liberaron. Al contrario, reforzaron su celda. Le prohibieron hablar con otros. Intentaron exorcizarla, pero nada cambió. Isabel solo repetía una frase: no pueden exorcizar lo que nunca fue demonio. Y en las noches más oscuras, cuando el viento silbaba entre los muros del convento, algunos monjes afirmaban escuchar una melodía extraña que parecía venir del pozo del claustro. Una melodía que nadie había enseñado, que nadie podía escribir, pero que todos, sin saber cómo, recordaban. El carruaje que transportaba a Isabel crujía sobre el empedrado de los caminos de Castilla, bajo un cielo gris que parecía a punto de llorar. Nadie hablaba durante el trayecto. Los frailes que la acompañaban evitaban mirarla. Uno de ellos llevaba un crucifijo envuelto en salvia, otro murmuraba letanías en latín con voz entrecortada. Isabel iba serena, como si supiera que aquel destino no era un castigo, sino una parte inevitable de algo mayor. Tras 3 días de viaje, llegaron al monasterio de Santa Lira de Ávila, una construcción antigua, olvidada por el tiempo y por Dios. Fue erigido en el año 1093, según las crónicas, sobre las ruinas de un templo visigodo. Nadie vivía allí desde hacía décadas. El polvo cubría los vitrales rotos, las paredes estaban rajadas y la humedad había devorado la capilla principal. Pero a pesar del abandono, el lugar parecía respirar, como si algo debajo de la piedra aún latiera. La celda de Isabel estaba en lo más alto de la torre norte, una pequeña habitación con una cama de madera, una cruz oxidada y una única ventana sin vidrios. El silencio allí era tan denso que incluso los pasos parecían desaparecer. Los frailes le dejaban pan, agua y velas. Nadie hablaba con ella. Nadie se atrevía a entrar. Pero Isabel no estaba sola. Desde la primera noche, los susurros regresaron. Al principio, eran palabras rotas, sonidos incomprensibles como viento entre huesos. Luego, comenzaron a tomar forma. Recuerda. Abre los ojos que no tienes. La historia no ha terminado. Y cada vez que los oía, el monasterio reaccionaba. Las velas parpadeaban sin brisa. Las piedras de las paredes sudaban gotas negras. Y en la capilla, la imagen de una virgen lloraba lágrimas secas que caían como polvo sobre el altar. Una noche, mientras observaba la luna a través de su ventana, Isabel susurró: ¿quiénes sois? La respuesta llegó de inmediato,
como si ya la esperaran. Fuimos guardianes. Fuimos caídos. Fuimos escuchados antes del primer trueno. ¿Y ahora? Ahora somos tu voz. Desde ese momento, las noches se volvieron ceremonias. Isabel encendía 3 velas, una por lo que fue, otra por lo que es, y la última por lo que vendrá. Se sentaba en el suelo de piedra y escribía en las paredes con cenizas de las velas consumidas. Nadie le había enseñado a escribir. Y sin embargo, en las mañanas, los frailes encontraban símbolos arcanos, escrituras circulares y palabras que solo aparecían en textos apócrifos perdidos hace siglos. El prior del monasterio, Fray Leandro, hombre viejo y de mirada hueca, comenzó a temer que Isabel estuviera despertando algo antiguo y peligroso. Decidió sellar la torre. Encerraron su puerta con cadenas bendecidas y cubrieron la ventana con tablones. Pero la noche siguiente encontraron las cadenas rotas desde dentro. Y los tablones, astillados como si hubieran explotado por una presión invisible. En la pared, escrita con sangre, una frase. Lo encerrado canta más fuerte. Fray Leandro, aterrorizado, escribió al obispo, rogando una solución definitiva. Pero la carta nunca llegó. El mensajero que la portaba fue hallado muerto en el bosque, con el rostro vuelto hacia el cielo y los ojos completamente blancos. Mientras tanto, Isabel seguía escuchando. ¿Por qué yo?, preguntó un día. Porque aún recuerdas lo que los demás decidieron olvidar. ¿Qué debo hacer? Prepara el regreso. Las voces le revelaron que el monasterio no era solo un refugio, sino un portal. Un punto de encuentro entre mundos. Bajo sus cimientos, dormía algo sellado hacía siglos. No un demonio. No un santo. Algo que escapaba a toda categoría. Algo que fue encerrado cuando la humanidad eligió la ignorancia por sobre la verdad. Y ella, Isabel, era la llave. Comenzó entonces un ritual silencioso. Cada noche, descendía por pasajes ocultos que solo ella podía ver. Abría puertas sin cerraduras. Leía libros que no estaban escritos. Y con cada acción, el monasterio vibraba. Las estatuas sudaban. Las campanas, rotas desde hacía décadas, resonaban solas a medianoche. Los frailes comenzaron a enloquecer. Uno cortó su lengua para no escuchar más. Otro se arrancó los ojos tras ver a Isabel iluminada por una luz azul imposible. Solo Fray Leandro resistía, encendido por una mezcla de terror y fe ciega. Decidió entrar a la celda por última vez, con un puñal escondido bajo el hábito. Cuando lo hizo, encontró a Isabel de pie, rodeada por símbolos flotantes. Sus ojos brillaban con una luz que no quemaba, pero dolía. «Esto debe terminar», susurró él, con voz rota. «Ya ha comenzado», respondió ella. Entonces, el suelo tembló. Desde el fondo del monasterio se oyó un lamento. Un sonido profundo, antiguo, como si el mismo mundo estuviera despertando de un sueño forzado. Las paredes sangraron. Las velas estallaron. Y los frailes que aún quedaban cayeron de rodillas, llorando como niños abandonados. Isabel dio un paso hacia Fray Leandro. «Tú no puedes detenerlo. Pero puedes elegir, ver o seguir ciego». Él cayó de rodillas, soltando el puñal. La miró, y por un instante, creyó ver todas las verdades de la creación ardiendo detrás de sus ojos. Esa noche, el monasterio fue sellado por dentro. Nadie volvió a entrar. Nadie volvió a salir. Pero algunos afirman que, si te acercas en la madrugada, puedes oír una niña cantando entre ruinas. Y si escuchas con atención, la canción es un susurro que pronuncia tu nombre. Han pasado 37 años desde que el monasterio de Santa Lira fue sellado por dentro. La Iglesia lo declaró terreno maldito en 1493, prohibiendo toda entrada o mención en documentos oficiales. Lo borraron de los mapas, quemaron los archivos y excomulgaron a los frailes sobrevivientes que intentaron contar lo sucedido. Solo uno de ellos, el anciano Fray Leandro, fue encerrado en un convento en silencio perpetuo. Murió con los ojos abiertos, mirando a través de una pared como si aún esperara algo. Pero el rumor nunca murió. Cada generación,
Alguien afirma haber oído los cánticos. Cada invierno, campesinos encuentran pájaros muertos alrededor del monasterio. Siempre en círculo. Siempre con las alas extendidas. Y cada 13 de abril, fecha del nacimiento de Isabel, se escucha un tañido de campanas que nadie toca. En el año 1525, un joven erudito llamado Tomás de Villareal, alumno del Colegio de Salamanca, encontró un fragmento de pergamino en una librería olvidada. Estaba manchado y roto, pero una frase destacaba con tinta roja. Ella no fue la condenada. Ella fue la advertencia. Intrigado, Tomás empezó a investigar. Descubrió referencias sueltas, una niña juzgada por herejía en 1488, un monasterio abandonado sin explicación, un manuscrito perdido titulado Los Códigos del Silencio Azul. Nadie le quiso hablar del tema. Los pocos ancianos que conocían algo se persignaban y murmuraban que la que escucha sigue viva, aunque el mundo ya no sepa pronunciar su nombre. Tomás, impulsado por una mezcla de curiosidad y obsesión, viajó hasta Ávila. Tardó 5 días en localizar los restos de Santa Lira, cubiertos por la maleza y la piedra. Cuando llegó, el aire cambió. No había viento. No se oían pájaros. La tierra temblaba suavemente, como si respirara. Entró al monasterio por una grieta en la pared sur. Dentro, todo estaba tal como lo dejaron: cálices oxidados, altares cubiertos de telarañas, libros abiertos en páginas indescifrables. Pero lo que más lo impactó fue el silencio. No era ausencia de sonido, era una presencia que lo envolvía, lo observaba, lo escuchaba. En la torre norte, encontró la celda. Allí, las paredes seguían cubiertas de símbolos, pero ahora brillaban con una luz tenue, como si la piedra estuviera viva. Y en el suelo, trazado con ceniza fresca, un nombre: Isabel. Tomás lo pronunció en voz baja, apenas un susurro. El monasterio reaccionó. Las velas se encendieron sin fuego. Las campanas sonaron una sola vez. Y desde la profundidad del edificio, una voz de niña rompió el silencio. ¿Quién recuerda mi nombre? Tomás tembló. Soy Tomás de Villareal. Busco la verdad. La voz no respondió de inmediato. Luego. Muchos buscan. Pocos están listos para ver. ¿Ver qué? Que el cielo y el infierno no son lugares, son decisiones. Un viento invisible recorrió la celda. Las cenizas se elevaron, formaron espirales, y descendieron lentamente sobre los hombros de Tomás, como si lo marcaran. ¿Qué ocurrió contigo?, preguntó él, con el corazón latiendo con fuerza. Me llamaron bruja, cuando solo escuchaba lo que todos olvidaron. Me encerraron, cuando intenté abrir las puertas del conocimiento. No temían lo que decía. Temían que otros lo oyeran. Tomás cayó de rodillas. Entendía ahora que Isabel no fue castigada por locura ni por pecado, sino por verdad. Y esa verdad seguía viva, latiendo entre los muros como un corazón oculto. ¿Y ahora?, susurró. Ahora es tu turno. La celda entera se iluminó. Tomás sintió que su mente se expandía, que pensamientos antiguos, de siglos, de milenios, entraban en él. Vio rostros, ciudades desaparecidas, nombres prohibidos. Escuchó oraciones que ningún sacerdote se atrevería a pronunciar. Y comprendió lo más importante: la historia humana está llena de silencios impuestos. Isabel no era un mito. Era una advertencia. Y también una promesa. Cuando Tomás salió del monasterio, el amanecer apenas comenzaba. Sus ojos brillaban de forma distinta. Llevaba consigo un pequeño cuaderno, donde escribió, palabra por palabra, lo que había escuchado. Nunca regresó a Salamanca. Fundó una orden secreta en Toledo, dedicada a preservar las voces silenciadas de la historia. A cada iniciado, les entregaba una vela negra y una sola frase: escucha antes de juzgar. Y nunca silencies al que sueña. Hoy, en 2025, algunos investigadores siguen encontrando fragmentos de aquel cuaderno. Lo llaman el legado de la hereje. Y cada vez que alguien lo lee en voz alta, en un lugar silencioso, una niña vuelve a susurrar: